Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a esta presentación, explicación del Reglamento Interno de Trabajo. Te anticipo que es un poquito extensa, pero no vamos a explicar cada uno de los detalles. De hecho, voy a mencionar de 2 a 3 de cada uno. Y obviamente tú tienes acceso al Reglamento Interno de Trabajo, puedes solicitar una copia o hay una impresión en el área de caja o te puedes presentar directamente con tu líder directo o al área de recursos humanos. Esto es parte de la inducción general y la capacitación constante que nosotros tenemos como empresa la obligación de ofrecer a nuestro equipo de trabajo. Y bueno, vámonos a empezar. Pues primeramente, algo que es muy notorio es que a falta de un reglamento, ya sea en una empresa, en una colonia, en una familia o en un país, a falta de reglamento, hay desorden, hay un sentimiento de injusticia porque ¿por qué con él sí, conmigo no? ¿Por qué a mí sí me llamaron la atención y a ellos no? ¿Por qué se tiene más consideración con cierto turno o con ciertos colaboradores y con nosotros no? A falta de un reglamento, hay accidentes, molestia, estrés, desánimo, mermas, pérdidas, etcétera, etcétera. Entonces, pues nadie quiere esto, ¿verdad? No sé si alguna vez has estado en la Ciudad de México o en ciudades grandes. A falta de un reglamento, hay tráfico, hay desorden, hay accidentes, hay faltas de respeto entre los conductores y pues creo que a nadie le gusta vivir en una ciudad así, ¿verdad? Vamos a empezar. Primeramente, nuestro reglamento interno tiene disposiciones generales, que es el reglamento, los colaboradores, la ley, la empresa, los clientes y el jefe, líder o encargado. Así le vamos a llamar siempre al líder directo de cada área. Bueno, el capítulo 2 contiene cuestiones de labores, jornada, horarios. Hay algunas consideraciones importantes, por ejemplo, todos los colaboradores cuya jornada es completa tienen derecho a 30 minutos de descanso con acceso a asientos con respaldo. Es decir, si tú te quieres tomar ese tiempo libre, está bien. Si tú quieres ese día, ese tiempo libre, salir de las instalaciones, está bien. Pero la empresa tiene la obligación de proporcionar asientos con respaldo para descanso de los colaboradores. Hay 5 minutos de tolerancia para la entrada. Hay un día de descanso pagado por cada 6 días de trabajo y se considera como un estándar 10 minutos para el sanitario. Tiempo más pudiera ser que se está utilizando para uso que no es sanitario. Es por eso que la ley considera que son como un estándar 10 minutos. Vamos a continuar. Los días y lugares de pago se paga los días martes de cada semana, como tú ya sabes. Si el martes es inhábil, pues se debe de pagar un día hábil inmediato anterior y los finiquitos se pagan máximo 10 días después de la fecha de baja. Respecto a la asistencia, tú sabes que es obligación, requisito checar en el reloj checador. Si ocurren 4 faltas o más injustificadas en un periodo de 30 días, eso pudiera ser la baja del colaborador. La ley dice que si el colaborador tiene 3 faltas o más, lo cual equivale a 4, puede ser una falta. Y si no se porta el uniforme completo, se puede negar el acceso. También esto es por higiene y por seguridad del mismo colaborador y de sus compañeros, ¿verdad? Respecto a permiso, los permisos todos se tienen que presentar por escrito y con 2 días de anticipación, porque esto nos permite organizarnos, planificar y esto genera orden. Siempre tiene que haber un formato para que sea válido. Hay un permiso para ausentarse de la jornada una vez al mes y depende si trabajas en el área operativa o administrativa. Si trabajas en el área operativa debes de presentar una suplencia. Si trabajas en el área administrativa, te tienes que asegurar que todas tus funciones están cubiertas. Para los padres hay un permiso
ante la ley de 5 días pagados por el nacimiento o la adopción de uno de sus hijos para los varones. Se le considera permiso de emergencia a un accidente, una crisis, un atentado a la seguridad o la muerte de un familiar directo. Para un permiso de emergencia se debe de avisar dentro de las primeras 2 horas. Es obligación de cada quien avisar. Obviamente, si el accidente fue tuyo, pues probablemente se te complique avisar, pero entonces en ese caso, pues pedirle a algún familiar o a un amigo que avise, ¿verdad? Vamos a continuar. Los días de descanso obligatorio, bueno, todos conocemos los días de descanso que hasta el momento la ley ha establecido como obligatorios. Todos sabemos que es el 1 de enero, el 25 de diciembre y así sucesivamente. Una vez más te comento, para más detalles, por favor consulta el reglamento interno de trabajo de esta empresa que está depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Pide una copia digital, consulta la copia impresa que está en el área de cajas o en el área de recursos humanos. Obligaciones de los colaboradores, pues obviamente presentarse a trabajar puntualmente y dentro del horario asignado, registrar su entrada y su salida. Recuerda que solamente te voy a leer 2 o 3 porque si no tardaríamos muchísimo. Pues acatar puntualmente las órdenes de su jefe. Eso significa que no está permitido el no seguir indicaciones o no responder de manera amable a las personas que están a cargo, ¿verdad? Seguimos. Vamos a leer 2 de aquí. Pues no está permitido abandonar el centro de trabajo. Más bien es una obligación, abandonar el centro de trabajo inmediatamente después de terminar labores. Voy a explicar, es decir, no está permitido andar deambulando por las áreas una vez que ya saliste de trabajar. No distraer a sus compañeros con actos o conversaciones pues ajenas a las labores, ¿verdad? Distracción, aquí se le llama. Continuamos. Prestar auxilio inmediato, es decir, que si alguien se encuentra en riesgo, es nuestra obligación prestar auxilio inmediato. Se debe de comunicar a la empresa cuando hay un cambio de domicilio o estado civil. Esa es una obligación ante la ley. Vamos a continuar. Dice capítulo 8, prohibiciones a los trabajadores. Es pues faltar al trabajo sin causa justificada, abandonar el área de trabajo dentro de la jornada de trabajo, obviamente, salirse de la empresa sin autorización o por escrito. Vamos a continuar. Provocar en el interior de trabajo o en la jornada de trabajo escándalos, riñas o cometer actos que alteren la disciplina, pues esto es como tiene mucho sentido, ¿verdad? Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de alguna droga, obviamente, esto pues es necesario para mantener el orden. Introducir bebidas embriagantes, drogas, psicotrópicos o productos que puedan considerarse peligrosos, obviamente. Realizar hostigamiento sexual. Queda bastante claro, bueno, vamos a establecer lo que es bastante claro. Hostigamiento sexual es desde que la persona dice no, a partir de ahí ya sería hostigamiento sexual. Es decir, si yo le comento a alguien, oye, vamos al cine y me dice no, a partir de la segunda ocasión, ándale, vamos al cine y me vuelve a decir que no, entonces esta persona ya me puede acusar, reportar por hostigamiento sexual, ya sea que yo le mande mensajitos de WhatsApp, le haga gestos, etcétera. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque la ley lo califica como algo muy delicado. Continuamos. El uso de los teléfonos pues para particular, obviamente si por algún motivo necesitas hacer una llamada pues pide permiso, ¿verdad? Siempre. No está permitido correr dentro de las instalaciones, obvio, pues por tu seguridad. No se permite hacer rifas, préstamos, ventas, sorteos, cobros, etcétera. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones ocurren situaciones en donde la persona no está actuando con honestidad y esto le afecta a todos los demás. Obviamente, si de manera personal tú vendes algo, puedes acercarte con las personas y venderlo de manera ya personal, pero dentro de tu horario de trabajo y utilizando el tiempo de tus compañeros, eso no está permitido.
Vamos a continuar. Consumir alimentos o bebidas en áreas de trabajo operativas, pues obviamente no, ¿verdad? Ingresar a áreas restringidas sin la autorización previa, pues obvio. Un colaborador de caja no tiene permitido ingresar a la oficina si no tiene un permiso o una autorización previa, no tiene permitido ingresar al área de almacén. Es más que claro, ¿verdad? Vamos a continuar. Hacer en la empresa trabajos que no les sean encomendados, pues obviamente, por seguridad, por orden. Alterar o modificar indebidamente registros, por supuesto, ¿verdad? Modificar algún documento o algo. Vamos a continuar. En el capítulo siguiente se habla de las obligaciones para la empresa. Guardar consideración y respeto por los colaboradores, obviamente. Pagar puntualmente y de acuerdo a lo establecido. Efectuar los descuentos pertinentes que pide la ley. Pagar aguinaldo a más tardar el día 20 de diciembre de cada año. Pagar vacaciones. Cumplir con las disposiciones de los contratos. Continuamos, proporcionar oportunamente instrumentos o equipo de seguridad, conceder el tiempo necesario para ejercer el voto, etcétera, etcétera. Una vez más, cualquier duda, por favor solicita una copia digital o consulta a la copia impresa de este reglamento. Continuamos. Las prohibiciones para la empresa. Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico, nacional, edad, discapacidad, género, condición social, etcétera, etcétera. Preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio. Es una prohibición para la empresa, pues, hacer distinciones, obviamente. Exigir que los colaboradores compren artículos dentro de la empresa. Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como una gratificación. Eso no está permitido. Continuamos, pues obligar a los trabajadores a afiliarse o a retirarse de algún sindicato o que voten por algún partido político en particular, ¿verdad? Ejecutar cualquier acto que restringa a los trabajadores de sus derechos y lo que les otorga la ley. Y bueno, continuamos. Presentarse en el establecimiento en estado de embriaguez, es decir, esto está permitido, es una prohibición, de la empresa. Esto es para los representantes de la empresa o las personas, los líderes, supervisores, gerentes que la empresa asigna como responsables. Obviamente no está permitido realizar actos de hostigamiento, etcétera, etcétera. Continuamos. Disposiciones disciplinarias. ¿Cuáles son las disposiciones disciplinarias que nosotros y que la ley nos permite adoptar para mantener el orden dentro de la aplicación del reglamento interno? Bueno, nosotros procuramos siempre primeramente optar por una amonestación verbal siempre y cuando la situación no haya sido grave. Te voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, la persona se presentó en estado de embriaguez o actuó de manera agresiva contra un compañero, obviamente no va a haber una amonestación verbal. En ese caso se registra un acta administrativa. Pero si es algo que se hizo de manera inconsciente o que fue la primera vez y que no tiene una gravedad como tal, vamos a procurar que sea una amonestación verbal. Después de una amonestación verbal, ya se hace por escrito, a lo cual le llamamos nosotros acta administrativa. Y pudiera tener la suspensión de 1 y hasta 8 días, así lo marca la ley. Y por último, de acuerdo a la gravedad, existe la rescisión del contrato de acuerdo al artículo 147 de la Ley Federal del Trabajo. Y vamos a revisar de manera breve cuáles son algunos de los causales de rescisión del artículo 147 para que tú estés enterado. El primero, pues, engañar al trabajador o, en su caso, el sindicato que lo hubiera, pues, recomendado. Cuando las personas, a esto se refiere a que cuando las personas falsifican información con tal de conseguir el trabajo. 2, incurrir el trabajador durante sus labores en falta de probidad u honradez. En este caso significa algo en lo que no haya sido honesto.
acto de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos contra el patrón, sus familiares, personal administrativo o cualquiera de los clientes o colaboradores. Aquí hay que poner mucha atención porque la Ley Federal del Trabajo tiene como causa de rescisión un acto que sea de mala fe. Aquí dice injuria, malos tratamientos, violencia, es decir, cualquier situación donde mi intención sea dañar, afectar a la persona, cliente, colaborador, patrón, etcétera, pues es una causa de rescisión. Es por eso que debemos de tener mucho cuidado en tratar a nuestros compañeros, colaboradores, clientes con cuidado, con esmero, con servicio. Dice cometer contra alguno de los compañeros lo que se mencionó antes. Ocasionar al trabajador intencionalmente, perjuicios materiales, de manera intencional. Es decir, aquí yo de manera intencional decidí tirar algo, vaciar un guiso, descomponer un equipo. ¿Sí me explico? Pero también el siguiente dice ocasionar al trabajador, aunque no sea con dolo, pero siempre y cuando la negligencia haya sido con negligencia. A veces hay situaciones que no tenemos cuidado. Por ejemplo, si no le bajamos, si no cerramos la llave del gas y eso generó un problema, pudiera ser un causal de rescisión. Dice comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable. Es más o menos el ejemplo que abordamos ahorita, ¿verdad? Por la imprudencia o por un descuido. Es por eso pues que debemos de ser muy cuidadosos y como empresa debemos de tener pues que si las listas de verificación como los checklists, los reportes de turno para de esa manera ayudarnos entre todos a continuar con el orden. Dice revelar el trabajador secretos de fabricación, o que eso pudiera generar un perjuicio para la empresa, tener más de 3 faltas, como ya lo habíamos mencionado, desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin una causa justificada y siempre y cuando se trate de trabajo contratado. Es decir, que si tu líder directo te dice, oye, un favor, apóyame a barrer esta área, y tú le dices, no, yo no quiero, pon a alguien más, pues eso la ley lo considera como un causal de rescisión porque pues la persona se está negando a llevar a cabo una actividad que es dentro del trabajo, ¿verdad? Siempre y cuando se trate de trabajo y a favor de la operación. Y bueno, pues para todo esto existe la comunicación, que si hay algún malentendido o algo, siempre se tiene que presentar, y está el área de recursos humanos también, y siempre se procura que esté un puesto más arriba de tu líder directo para que tú puedas acudir ante cualquier situación. Pues también es un causal de rescisión negarse al trabajador a adoptar las medidas preventivas, es decir, pues de seguridad, ¿verdad? Si te pedimos que utilices calzado cerrado y seguro, y si tú llegas en sandalias, pues pudiera ser un causal de rescisión porque estás poniendo en riesgo tu seguridad y la de tus compañeros y la de los clientes y pues bueno, ya sabrás. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aplicamos el reglamento? Pues ocurre todo lo anterior a lo que mencionamos al principio. Con un reglamento hay orden, los accidentes son menores, hay mayor satisfacción, hay mayor productividad, por lo tanto, mejores ingresos, mayores prestaciones, mejor ambiente laboral. Y concluyo compartiéndote, como tú sabes, o tal vez no sabes, yo trabajé, Omar y yo trabajamos 6 años en un crucero, casi por todo el mundo, y en un país de Europa nos tocó ver estacionamientos como como el que ves tú en la imagen, lleno, muchísimas, centenas, si no es que muchísimas bicicletas y motos, y ninguna de ellas tenía cadena, ninguna de ellas tenía seguro. Eso significa que es un lugar, un país donde se aplica el reglamento, porque yo me imagino que si alguien toma una que no le pertenece y lo encuentran y lo acusan, me imagino que el reglamento es muy estricto. Y con eso terminamos el día de hoy. Una vez más, si tienes alguna duda,
Si quieres consultar, si quieres una copia digital o una copia impresa, por favor solicítala a tu líder directo o al área de recursos humanos. De mi parte, en esta ocasión es todo. Muchísimas gracias. Contesta la evaluación. Bye, bye.